ingeniero Juan Ignacio Espaillat ha estado siempre ligado a la industria de la distribución de gasolinas, gasoil. Ya ha sido un dirigente de la Asociación Nacional de Detallistas de Combustibles, de Gasolina, Anadegas. Desde ese tiempo pues nos encontramos en mi rol de reportero y pues establecimos una excelente relación. Bueno, hoy él viene también a explicarnos una serie de situaciones por las que está atravesando el sector y además un poco a retomar, porque recuerdo que en aquella vez Anadegas planteaba la necesidad de que se permitiera pues el uso o la venta más bien de gas licuado de petróleo en las estaciones de combustibles. Ahora mismo hay un debate a nivel nacional y por supuesto agradezco al ingeniero Espaillat que haya aceptado esta invitación para conversar con nosotros. Ingeniero, caramba, ¿cómo anda todo? Saludos, ¿cómo te sientes? Todo bien, todo bien. Felicitándote por los avances. Siguiéndole los pasos a usted. Bueno, primero, antes de hablar del asunto de el debate que se ha generado con respecto a la venta de GLP en las estaciones de combustibles, de gasolinas y gasoil, un poco para que me diga cómo anda el sector, porque usted siempre ha sido uno de, sin quizás su principal líder de Anadegas. ¿Cómo están ahora mismo las estaciones? ¿Cómo está el negocio más bien? Bueno, para que tengas una idea, en el año 2006 el negocio tenía una estructura donde unas 670 estaciones de servicio habían bajado a 640, aunque algunas cerraban, otras abrían, pero finalmente había un balance negativo. Y habían unas 380 envasadoras de gas propano. Eso fue en el 2006. Hoy en el 2017, apenas 11 años después, se contabilizan unas 1.327 estaciones de servicio o bombas de gasolina, como le llama la gente, y casi unas 1.400 plantas envasadoras. Eso implica que las estaciones de servicio se han duplicado en 11 años y las plantas envasadoras se han multiplicado prácticamente por 4, definiendo entonces que un mercado que en el año 2006, volvemos a tomar como referencia el 2006, había una intervención en retroceso que había venido bajando de unos 1.680 millones de galones en todo el sector gasolina y gas propano. Ya venía bajando, te repito, porque para el año 2000-2001 teníamos 1.930 millones de galones. A un mercado como el que tenemos hoy, que ronda los 1.290 millones de galones. O sea, ha habido una reducción importante y ha habido entonces un crecimiento en la oferta de servicio. Perdón, un poco también viéndolo en el contexto, creo que en los últimos 10 años, 15 años también, o en esa fecha, el parque vehicular ha crecido también exponencialmente. Creo que el administrador del Banco de Reservas que hablaba que antes había un porcentaje de una de cada 20 familias tenía un carro en los últimos 10 años y ahora una de cada 10 familias tiene un vehículo. Y también el asunto de la expansión del uso de toda el uso de artefactos. Ya esto es para el GLP, de mucha gente que dependían de carbón y de todas esas cosas que ahora tienen estufas. No obstante a eso, ha habido una disminución en cuanto a la demanda. Sí, ha habido una disminución porque se ha cambiado la matriz energética a carbón y gas natural, porque esos números que te di incluye el consumo energético de Bueno, gasoil, sí, de claro, fuel claro. oil. Creo que está casi 50-50, casi mente. El cambio de matriz de Un generación. poco más. Un Ya, poco un más, poco así más. es. Pero en adición a esto ha habido también una condición
de una mejoría en el nivel de consumo vehicular, donde cada día los automóviles están dando más kilómetros por galón. Ya. Ordinariamente una jipeta, qué sé yo, no voy a mencionar marca, que en el pasado pues se movía con una capacidad de 16, 18 kilómetros por galón. Es típico que ahora esa jipeta está dando 26, 32 y hasta 38 kilómetros por galón, lo que define que hay un ahorro por la tecnología que se ha ido implementando en la construcción de los vehículos. Y en adición a eso, aunque hay un grupo que sigue ostentando grandes vehículos de consumo, vehículos grandes que consumen mucho, la gran mayoría termina adquiriendo vehículos de un cilindraje bajo, que ahora con la alta eficiencia podemos ver automóviles que dan 60 kilómetros por galón. Uf. Y eso pues te define que hay un consumo en retroceso, aunque el parque vehicular en el 2006, quiero siempre usar esos números, andaban en el orden de todos los vehículos, unos 690.000 vehículos y 1.400.000 motores. Ahora en el 2016 el parque vehicular ronda los 975.000 vehículos. Cuando hablo de vehículos es incluyendo ambulancias, Sí, claro. Camiones, carros, jipeta, todo. O sea, un crecimiento de unos 200.000 y pico de vehículos. Y en la motocicleta de 1.400.000 nos hemos ido a 2.300.000 motocicletas. Ha habido una duplicidad en la motocicleta y un crecimiento aproximadamente de un 28% en estos 11 años que han transcurrido, con la condición de que se genera un consumo menor, sale del mercado el tema de la generación eléctrica de gasoil, fuel oil, entonces se produce una reducción del consumo que se mantuvo bajando hasta el año... Pero, perdón, esa reducción en cuanto a la generación eléctrica, a ustedes en el caso de los detallistas no le afecta mucho. No. O sea, No, al contrario, de forma directa no. Lo que se puede decir es que sí, el uso, y esto lo vivo yo, porque ahora en el estudio que tengo una planta que generalmente es más de lo que es de emergencia, la luz de la calle, ¿me entiendes? Entonces, que también, pues eso se ha incrementado considerablemente para comprar plantas de gasoil o gasolina, y que eso también es una realidad. Bueno, déjame comentarte que es una realidad también que los circuitos donde hay poder adquisitivo, hay energía 24 horas. Y de esa manera, esas plantas de las residencias y lugares comerciales donde hay clase media, media alta, entonces los apagones también son menores. Entonces ahora la demanda de combustible para la planta en ese sector que es sumamente demandante, Que es el de mayor se poder reduce, adquisitivo. aunque ahora se castiga a los barrios, pero en los barrios se resuelve el tema con inversores y escasamente con plantas, definiendo entonces que allí el tema de generación eléctrica tiene también un componente de estaciones de servicio, porque las estaciones de servicio siempre han estado en capacidad de suplir el combustible de residencia, de comercio. En definitiva, la verdad es que esa reducción del consumo se mantuvo hasta el año 2010, que fue el momento más crítico, que llegamos a 1.160 millones de galones, y luego comenzó a retomar, como ahora que ya tenemos 1.290 millones de galones de consumo, un crecimiento lento pero firme en el mercado, versus lo que sucede entonces en la infraestructura de servicio, que en las estaciones se duplica, 100% crece en 11 años, y el tema de las envasadoras se cuatriplica, multiplicándose por 4. Entonces define que el resultado es que ahora se está vendiendo mucho menos en las estaciones, de forma tal que la presión por la utilidad para mantener el negocio de forma rentable es muy fuerte. Pero también parece que... Ese tema casi lo resolvimos
o casi estaba resuelto, porque en el 2008 el gobierno pactó con nosotros la participación porcentual de la intermediación y eso permitió una cierta estabilidad mucho más Un respiro. estable cuando los precios estaban más caros. Pero cuando los precios Se bajan, deprimen. aunque hayan bajado el petróleo, ahora los precios están casi que de caro igual que antes. Eso es así. Entonces retoma un nivel de participación para la utilidad del negocio, pero con los niveles de ventas, indiscutiblemente que no hay respiro en este momento en el detallista. Sin embargo, yo vi un importante grupo económico que compró la mayoría de las estaciones de estas transnacionales que se fueron, que vendieron, de manera que eso yo no sé si por una economía de costos para ellos, pero le va, cuando esa gente mete su plata así, porque le va bien. Mire, en el 2003, que usted y yo deambulábamos por ahí, Sí, ningún apellido sonoro tenía bomba de eso gasolina. es así. Ninguna de las grandes familias tenían bomba de Eso gasolina. es. Porque había una condición de participación de intermediación sumamente pobre, donde el detallista se veía arrastrado a tener que cederle o venderle el negocio a las mayoristas. Y de buena primera, cuando pasábamos balance en el 2003, ya la cantidad de estaciones propiedad de la mayorista, aunque operada por el detallista, porque a esta no le animaba mucho operar la estación, era casi a la par, o sea, el 50% propiedad de la mayorista y el 50% detallista de administración independiente. El tema ahora ha cambiado porque ahora los apellidos sonoros sí se interesaron en el negocio de combustible, cosa que no lo hacían antes. Y de buenas a primeras vemos las grandes familias luchando, luego que Anadegas conquistó en el 2008 la condición de participar en el mercado, ya no a partir de la voluntad de un ministro que se tardaba tiempo hasta dejar que se desangrara el sector detallista por falta de rentabilidad, para entonces hacer un ajuste del margen, sino que se definió que fuese porcentual. Y eso pues dio un respiro que, unido a una situación muy delicada que se da en la ley de hidrocarburos, de los impuestos, de los combustibles, y la condición de que algunos se aprovechaban de ventajas que esta ley otorga a generadores, a zonas industriales, zona franca, que da ventajas a la zona fronteriza, y más aún, en el mismo manejo político del quehacer electoral, se encontró como un instrumento de resolver problemas o de buscarle ascendencia a los temas de esa naturaleza a partir de manejar combustible. Y a partir de ahí, el que tenía estaciones tenía la condición de darle salida al combustible, que ahora ya no se resumía solo al margen de intermediación, sino a la ventaja que le daba manejar combustible exonerado y tener entonces esos privilegios. A eso hay que sumarle el crecimiento de las bombas de patio, que de hecho en el año 2006 nosotros registrábamos unas 190 tanques de patio y para el año 2016 se registran unos 680 tanques que están en el inventario de industria y comercio. Pero hay más tanques. O sea, si de una cantidad baja, usted ahora tiene 3 veces más tanques o bombas de patio, que son estructuras totalmente fuera de la ley, usted tiene más competencia. Y de esa forma, las estaciones de servicio han perdido casi el 85% de la venta de gasoil regular, y eso ha reducido drásticamente las utilidades del que participa en las estaciones de servicio. ¿Quiénes andan detrás del negocio? Aquellos que entonces operan de forma vertical, violando la ley 407, y han ido aniquilando o pretenden aniquilar a los detallistas de administración independiente. Cosa que yo entiendo, de una manera u otra, están teniendo un freno o un puño firme de oposición, gracias a que el sector de Anadegas logró incorporar algún nivel de participación empresarial
de actores que hoy son codueños de empresas que no están verticalizadas, que siguen dándole fortaleza al detallista de administración independiente, pero cada día el crecimiento de esos grupos económicos, no solamente de familias, sino también de políticos que han aprovechado esa condición de nuevos ricos, va acorralando a los detallistas de administración independiente, pero como siempre, esos detallistas de administración independiente cada día son como las rocas, que el tiempo las endurece más y son difíciles ahora de romper. Ya lo que van quedando le va a ser difícil sacarlo del mercado y serán la garantía para que un Estado social de derecho, pueda trazar las políticas en materia de combustible, porque un Estado que tenga la condición de grupos económicos que manejen de forma hegemónica un negocio tan neurálgico como el combustible, le sería imposible al Estado. Así que siempre el gobierno, en representación del Estado, debe de tenderle la mano de apoyo a esos detallistas de administración independiente, porque estos son la garantía de la estabilidad social de este negocio, que tiene que ser un negocio para el desarrollo, no para enriquecimiento de unos cuantos. ¿Cómo no? Solicito la anuencia del ingeniero Juan Ignacio Espaillat, él es que sabe más de este sector de detallistas de combustibles. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista.